Bien, bueno, bienvenidos hermanos y hermanas a esta última sesión de este cursillo de trabajo de lectura compartida, continua, sobre el Evangelio según San Mateo. Hoy día nos tocan textos muy hermosos, muy profundos, capítulos 26 a 28, que son los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entramos en un estilo completamente nuevo a los textos anteriores. Aquí entramos en una narración continua en que Jesús es descrito como desde fuera. No hay enseñanza de Jesús, no hay un mensaje formulado explícitamente. Los relatos de la pasión son relatos muy antiguos, son la parte más antigua de los evangelios. Los evangelios, como se dice a veces, comenzaron a construirse de atrás para adelante, es decir, la primera parte, la más antigua de los evangelios, son los relatos de la pasión-resurrección. Luego están los relatos de la vida ministerial de Jesús, preguntarse por qué Jesús fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte por aquello que había hecho antes. Y tenemos el relato desde el bautismo, las tentaciones de Jesús, hasta llegar a Jerusalén, lo que hemos trabajado anteriormente. Y luego viene en los evangelios más tardíos, Mateo y Lucas, la pregunta: ¿y de dónde salió este Jesús que comenzó a predicar a los 30 años? Es el que nació en Belén, y se establece en los evangelios de la infancia. Entonces vamos de atrás para adelante. Primero el recuerdo del Señor que dio la vida por nosotros, dio la vida para salvarnos, y se cuenta, se hace memoria, se trae al corazón. Recordar es volver a traer al corazón la experiencia de la pasión del Señor, simplemente para mirarla con ojos contemplativos, no para entenderla, explicarla, sino con ojos contemplativos. Estos relatos de la pasión, históricamente hablando, son dos o tres los que hay en los evangelios. El relato de la pasión según San Marcos, que está seguido muy de cerca por San Mateo, casi sin modificarse. Un relato de la pasión claramente distinto que es el que tiene San Juan. Y San Lucas, que mezcla un poco los dos relatos o tiene un relato independiente, autónomo. Y cada uno de ellos tiene cosas propias, tiene acentos propios, acentos característicos. Les recuerdo algunos acentos característicos de San Mateo, que los podremos viendo al momento, a la pasada. Primero, el reproche que Jesús hace al servidor, al amigo de Jesús, que le cortó la oreja al servidor del sumo sacerdote. Aquí no es Pedro como en Marcos, porque a Pedro hay que defenderlo. Es un discípulo anónimo. Luego el suicidio de Judas. El mensaje de la mujer de Pilato: no te metas con este hombre que es santo. Pilato que se lava las manos y la culpa cae sobre el pueblo de Israel. Es una cosa muy dura. Pilato dice: yo no soy responsable de esta sangre porque yo lo considero inocente, pero si ustedes quieren, háganse cargo. Finalmente Pilato abdica de su convicción de que aquí estamos ante un justo para entregarlo a Israel, que dice: caiga sobre nosotros su sangre. Los signos cósmicos. La muerte de Jesús va unido a un terremoto, a la apertura de tumba, a las resurrecciones de muertos, de difuntos antiguos, de santos. Y lo mismo el terremoto al momento de la resurrección del Señor. Y el tema de las guardias judías que cuidan el sepulcro de Jesús. Y otro tema muy específico de San Mateo. Lo iremos viendo a la pasadita, pero ustedes se dan cuenta, le ponen un sello distinto. Es la pasión de un Señor que su gloria de alguna manera aflora por todas partes. Aflora en Judas, que se convierte porque se da cuenta que se equivocó, termina suicidándose, y viene el problema que hace con el dinero, con las 30 monedas. Luego viene en el sueño que tiene la mujer de Pilato. Este es un justo, Pilato que lo reconoce. Finalmente los signos cósmicos que acompañan los grandes momentos del Señor. Y el pueblo de Israel que levanta mentiras contra Jesús. Vayamos pasito a pasito. Primero el relato de la pasión propiamente tal. El relato de la pasión parte con un preámbulo muy simple, que son unidades ternarias, un decreto. Los judíos toman la decisión de conducirlo a la muerte. Decretan su muerte de alguna manera. Toman la decisión que con Jesús no se puede seguir tolerándolo, ha hecho demasiado, hay que matarlo. Y se contratan con Judas para matarlo. A continuación,
viene la unción de Betania. Así como los sumos sacerdotes y la autoridad de Israel quieren matarlo, la mujer de Betania entiende que va a morir, pero que yendo a morir es capaz de ungir los pies de Jesús con un perfume valiosísimo, 300 denarios, dice San Marcos. 300 denarios es el sueldo de un año. Imagínense usted una botella de perfume que cuesta lo que ganan a lo largo de todo un año. Es una barbaridad. Es una locura lo que ha hecho la mujer. Pero lo ha hecho por amor. Lo ha hecho porque Jesús, ella sabe que va a la cruz. Y eso contrasta con la perícopa siguiente, que es el interés personal de Judas. Judas dice, pero esta plata podríamos ocuparla mejor. Podríamos haberla dado a los pobres. Y comenta San Mateo, no porque le interesaran los pobres, sino porque robaba. En ese sentido, tenemos el contraste de las autoridades, es el preámbulo, que toman la decisión de matarlo. Una mujer, las mujeres son intuitivas, son mucho más agudas que los varones. Una mujer que intuye que aquí Jesús va a ser asesinado y unge su cuerpo, y Judas funcionando desde sus propios intereses personales, simplemente tratando de juntar plata para él. Superado este preámbulo, que es el comienzo del capítulo 26, viene la parte del texto central del capítulo 26, que es la celebración de la última Pascua de Jesús. Y aquí hay una secuencia simplemente temporal. Jesús manda preparar la cena con las historias que conocemos, de pedir el espacio apropiado. Luego Jesús, estando ya aparentemente en la cena, no es claro si es la cena pascual u otra cena, pero estando a la cena, Jesús desenmascara a Judas y dice, alguien de los que está aquí conmigo me va a traicionar. Todos empiezan a preguntarse y Judas hace la pregunta del millón, ¿seré yo maestro? Y lo llama maestro, lo llama rabí, que es lo que Jesús tiene prohibido que se nos llamamos rabí entre unos y otros, porque los rabí aludan a los judíos, a los rabinos en la época de Mateo, y por lo tanto es denunciar que Judas está actuando con el criterio de los judíos y no con el criterio de los apóstoles. ¿Seré yo rabí? Sí, tú lo dices. Y luego viene la última cena. La última cena, que es el momento en el cual simbólicamente se explicita el sentido de la pasión. Es como que Jesús en el último instante tiene que permitirles a los discípulos tener un signo, que incluso pueda repetirlo después en la iglesia, que les ayuda a entender por qué Jesús murió. Murió porque es el pan para ser repartido, el pan para ser ofrecido en comunión para todos. Es el vino que alegra, que arma la fiesta de todos. Y todos toman de la misma copa y todos comen del mismo pan. El relato de la pasión de San Juan no tiene este texto de institución de la Eucaristía. Lo reemplaza, creo yo, por otro, que es el de lavado de los pies. En el fondo, el hacerse servidores. San Juan capítulo 3. El hacerse servidores. Si yo no me hago servidor, no entraré en el reino de los cielos. El gran signo de la muerte de Jesús es la muerte del servicio, como dice Juan. La muerte del pan ofrecido, el pan repartido, el pan partido para ser alimento de la humanidad. El vino compartido por todos para alegrar la fiesta del reino. Como que al momento de celebrar la Pascua, Jesús no solo le interesa celebrar la Pascua para despedirse de los discípulos, sino celebrarlas también para dejarles un signo de por qué Él va a la cruz. Él va porque es el pan que no se puede guardar para sí mismo, sino que tiene que partirse y repartirse para ser alimento de todos. Terminada la última cena, tenemos otro grupito ternario, que es la oración del huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos. Y es el final del capítulo 26. Van caminando el huerto de los olivos y Jesús les dice, todos me van a negar. Pedro dice, yo nunca te negaré. No sabemos bien el tema. Y todos los discípulos decían lo mismo. Y Jesús dice, yo sé que me van a negar. Jesús se va a orar solo, angustiado por la cruz que es inminente, por el cáliz que llega, los textos los conocemos bien, y los discípulos se quedan dormidos. Aunque hayan acompañado a Jesús, aunque hayan entendido el signo de la Eucaristía en alguna medida, no son capaces de velar con Jesús y se duermen.
hasta que llega Judas el traidor, y Judas el traidor saluda a Jesús diciéndole: salve maestro, y le da un beso. Lo traiciona con un signo de amistad porque es discípulo y le besa la mejilla, y lo llamándolo maestro, rabí, de nuevo. Judas lo llama rabí para demostrar su solidaridad con los judíos, con el mundo rabínico, más que con la fe en Jesús, maestro. Aquí viene el episodio de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, como una manera de defensa, y Jesús responde: no hay que defenderse. El que espada vive, espada muere. El que hierro vive, que hierro mata, a hierro muere. El que vive con la fuerza será destruido por la misma fuerza que le está manejando. Y dejamos a Jesús en un momento en que deja de ser activo y pasa a ser pasivo. Es tomado preso. Hasta ahora tenemos actividades de Jesús. Actividades de Jesús que está en Betania, actividades de Jesús que está preparando y celebrando la Pascua, actividades de Jesús que está en Getsemaní orando y pidiéndole a los discípulos que lo acompañen. Y Jesús pasivo es el Jesús tomado preso, que es llevado en primer lugar al palacio del sumo sacerdote. Y establece en la noche, en la oscuridad de la noche, en las tinieblas de la noche, se establece el juicio por parte de las autoridades judías. Aquí está el episodio de Pedro, que llega al palacio, niega que es discípulo de Jesús, el interrogatorio del sumo sacerdote, los soldados se burlan, Pedro lo niega formalmente y deciden matarlo. Y cuando deciden matarlo, vienen los escrúpulos de Judas, el suicidio de Judas, y el debate que hacemos con estas monedas. En el fondo no importa nada que van a matar a un inocente, porque Judas dice ser un inocente, sino que el mismo traidor reconoce que se equivocó o actuó mal, y los sacerdotes están dispuestos a seguir la condena de Jesús, porque eso es lo que les interesa. El problema es un problema jurídico. ¿Qué hace con el dinero que es mal habido de alguna manera? Dinero de sangre no puede entrar al templo. Esto se debe a una traición y por lo tanto no pueden sumarlo al tesoro del templo. Vemos de nuevo el desnivel. Incluso el traidor es capaz de reconocer su error y los sacerdotes judíos no lo reconocen. Por lo tanto, terminado el juicio y la decisión de darle muerte por las autoridades judías, pasan ahora a las autoridades romanas. Las autoridades romanas, que son las que verdaderamente detentan el poder. Las autoridades judías no tienen capacidad de decidir la muerte de alguien. Recurren donde Pilato, la autoridad romana, presentan el juicio ante Pilato, hay un debate preguntas de Pilato a Jesús, y estando en este juicio con Pilato, viene el recado de la mujer: no te metas con ese justo, y Pilato se lava las manos, pero se los entrega. Y entregándoselo, los soldados romanos lo maltratan, se burlan de él, lo humillan antes de la crucifixión. Estamos en el Evangelio de San Mateo, y en San Mateo no existe Herodes. Si ustedes se dan cuenta, Herodes pertenece solo al Evangelio de Lucas, acá no está. Es el otro tipo de relato de la pasión. Y luego entramos en el bloque final, el camino de la cruz. El camino de la cruz, la crucifixión, las burlas recibidas por Jesús. Si realmente eres el Hijo de Dios, bájate, sana. Tú que decías tantas cosas y tantas maravillas, que te veamos actuar con poder, cuando no entienden que Jesús está yendo a la cruz por amor. La muerte de Jesús que va acompañada de signos cósmicos, de terremotos, de tinieblas, y la respuesta que es como la respuesta de Dios a la muerte de su Hijo. Dios no se queda en paz cuando matan a su Hijo. La tierra se conmueve, se oscurece, tiembla. Y las únicas que quedan al pie de la cruz son las mujeres, perseverantes, fieles, hasta el momento del dolor de la cruz, el momento del dolor de la sepultura. Acompañan a Jesús hasta el final. A diferencia de los discípulos, que incluso en San Mateo se han alejado, están lejos del Señor. Y ahí cerramos el relato de la pasión. Entonces se encuentra un relato continuo donde no hay ninguna predicación de Jesús. Hay un momento activo de Jesús y un momento pasivo. Un momento que está libre y un momento que está preso. Pero es un relato continuo.
con algunas inclusiones que uno podría decir, no están puestas quizá en el relato más tradicional. Luego la Eucaristía, que falta en el relato de Juan, luego la traición de Pedro, las negaciones de Pedro, que son un poquito distintas entre un relato y otro. Quizás son intervenciones propias de los evangelistas. Y el capítulo final, el capítulo 27 y sobre todo el 28, tenemos el momento de la resurrección del Señor. El momento de la resurrección, los textos de resurrección son muy distintos de un evangelio a otro. San Marcos no tiene prácticamente textos de resurrección, sino la tumba vacía. Porque hay dos textos de resurrección, la tumba vacía y las apariciones. En San Marcos solo estamos en la tumba vacía. En San Mateo aparece una pequeña aparición, pequeños episodios de aparición, pero muy leves. Solo en Lucas y en Juan va a haber grandes apariciones. ¿Por qué este interés? Porque la tumba vacía es lo que podemos comprobar. En cambio, la aparición, como que nos ratificaría una experiencia del Señor glorificado, que para Marcos y Mateo sea más en la fe que la constatación empírica. No es que yo pueda tocar, como hace Tomás en San Juan, pueda tocar las heridas del resucitado. Es como demasiado cosístico, diría San Marcos. San Marcos nos dice, yo encuentro la tumba vacía. Y con la tumba vacía, la fe me dice, no se robaron el cuerpo, como han dicho los judíos, sino que efectivamente resucitó. Y las únicas testigos que va a haber de la resurrección son las mujeres que iban a ungir el cuerpo a la tumba. Testigos que no valen para las autoridades judías. El testimonio de la mujer en el mundo judío no es válido. Ellas son las únicas que ven al Señor resucitado. Y los discípulos al final en el momento de la partida. Vamos siguiendo los 5 episodios, las 5 unidades de resurrección que están en Mateo. Primero, este tema de la guardia judía del sepulcro de Jesús. La autoridad judía y los maestros de la ley van donde Pilato a decirle, Señor, no vaya a ser que los vengan estos y se lo roben. Él dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que vengan y se roben el cuerpo y después el remedio de haberlo matado salga peor porque empiecen a anunciar que ha resucitado. Ponle guardias que custodien el sepulcro. Y ponen una guardia romana que custodia el sepulcro. Esta guardia romana es una acusación antijudía. Los judíos están preparando una acusación contra Jesús, que se robaron el cuerpo. Y luego es un argumento que permite a los cristianos certificar la realidad de la resurrección. Curiosamente, los que han visto la resurrección son los guardias romanos, no los creyentes. Ellos van a ser testigos de que efectivamente no se robaron el cuerpo. Por plata, como va a decir un poquito más adelante, ellos van a atestiguar que se lo robaron. Pero saben que no se lo robaron. Entonces, el primer episodio. Segundo episodio, el encuentro de las mujeres con la tumba vacía. Las mujeres se encuentran con la tumba vacía. Los guardias están atemorizados, pero las mujeres son más valientes. Han superado el temblor de tierra, han acompañado a Jesús. Y un ángel, cuando llegan al sepulcro, les abre la losa del sepulcro. No abre la losa del sepulcro para que Jesús resucite, sino que abre la losa del sepulcro para mostrárselo a las mujeres y las acompaña para decirles que el Señor resucitó, que no está en la tumba cerrada y el Señor no está, ha resucitado. Y las mujeres son las testigos de que la tumba está vacía y que el ángel les ha dicho que ha resucitado. Y el ángel incluso se sienta sobre la losa de la tumba para ser maestro de la resurrección. El ángel les cuenta qué es lo que ha pasado. Les enseña la resurrección, una resurrección que para los creyentes no es visible ni descriptible. A continuación, inmediatamente, se aparecen las mujeres brevemente, un par de versículos. Mateo narra la resurrección desde la óptica de las mujeres, que lo ven una vez que el ángel les ha enseñado que Jesús ha resucitado. Volvemos al tema inicial, la custodia, la guardia judía, la guardia romana que acompaña al sepulcro. Los soldados actúan de acuerdo a los enemigos de Jesús. Van a contarle a las autoridades romanas que ha resucitado y ellas le dicen, les pagamos tanto y ustedes quédense callados. Y comienza a difundirse una leyenda, una mentira, dice San Mateo, que han difundido los judíos de que no resucitó, sino que efectivamente le robaron el cuerpo. Entonces se dan cuenta de la ambigüedad.
de estos relatos de resurrección, estos 4 episodios que tenemos hasta ahora. Primero, la custodia, final la custodia para que garantice que no se lo roban, la custodia que ha visto que resucitó, pero que por plata miente. Y entre medio, la tumba vacía que la muestra el ángel a las mujeres, y las mujeres que intuyen al resucitado le tocan los pies, pero enseñadas por el ángel. Y los discípulos mismos no ven al Señor resucitado. Ahora ni va a ver la tumba vacía, imagino, pero no ven al Señor resucitado. Y la quinta y última unidad que nos queda, con la cual se cierra el Evangelio, son los 4 versículos finales del capítulo 28, que es un mandato misionero. Jesús los reúne en un monte, como todas las cosas importantes que son en un monte, desde las bienaventuranzas, las tentaciones, las curaciones, los panes, la transfiguración, el sermón escatológico que es dicho desde el monte de los olivos, porque todo esto está en una estructura mosaica. El monte recuerda a Moisés, y Moisés les enseña que Jesús es el verdadero Mesías. Los discípulos se postran ante él, un temor reverencial, lo adoran, y Jesús le dice: ustedes vayan hasta los extremos del mundo a hacer a todos los pueblos mis discípulos. Y la palabra final: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero San Mateo en el versículo 17 tiene una gotita de ambivalencia. A pesar de todo, de estar postrados en el suelo, algunos dudaban. Algunos dudaron. No todos tenían claridad de la resurrección. Algunos dudaron. Y Mateo nos viene a decir: la verdadera fe es una fe que es una certeza, no es una certeza por encima de todo vaivén, sino que es una certeza en la fe, en una cierta oscuridad. Una certeza que se mueve entre la confianza y el desaliento. Una certeza de fe y a veces una duda más racional. La experiencia de la resurrección no es tangible. Los discípulos no han visto nada, sino al Señor que se despide de ellos para subir al cielo de alguna manera y decirles que vayan como misioneros. Pero algunos siguen dudando. Esta palabra final, este versículo finales del Evangelio, cierra maravillosamente el texto. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ustedes tienen una tarea: hacer de todos los pueblos discípulos, a pesar de las dudas que tienen, a pesar de las vacilaciones que tienen. Bien, hermano, hemos llegado al final del Evangelio de San Mateo. Ustedes se dan cuenta que es un evangelista que tiene sus acentos propios, sus características especiales, que nos habla de una iglesia que es la iglesia de Jesucristo y la iglesia de los apóstoles, pero es una iglesia que es un campo en el cual hay trigo y cizaña, una iglesia en la cual hay quienes creen y quienes dudan, una iglesia que tiene una misión maravillosa de anunciar el Evangelio, en primer lugar a Israel, y cuando Israel lo rechaza, al mundo entero. Y anunciar el Evangelio es hacer discípulos, a discipular, podríamos decir, transformar en discípulos de Jesús a todos los pueblos. No es simplemente enseñar una doctrina, sino enseñar una referencia personal a la persona de Jesús. Que puedan leer el Evangelio con provecho, gracias, y ha sido un gusto compartir con ustedes este desafío de leer espiritualmente con ojos nuevos el Evangelio de San Mateo. Gracias y será hasta la otra oportunidad.